Empezamos con el tema de citología. En este tema veremos qué es la citología, veremos un contexto relacionado a la citología. También veremos en este primer video a la célula procariota. Veremos la clasificación y la reproducción de las bacterias. Comencemos. La citología. La citología es una ciencia biológica que estudia las características, estudia las funciones, estudia los tipos de célula. Ustedes saben bien que una célula es una unidad anatómica, funcional y genética de todo ser vivo. Ustedes saben que cito significa célula y logía o logos es estudio, hablando etimológicamente. Para hacerlo más corto, la citología es una ciencia que nació para el estudio de las células. Para empezar a hablar de la célula, nos vamos a encontrar con el principal problema que hubo en muchos años anteriores. ¿Cómo estudiar algo tan pequeño? En años anteriores eso era un problema, porque aún no existía lo que es el microscopio, lo cual hacía difícil el estudio de la misma. Ese era el problema principal de no poder estudiar la célula. Pero muchos años anteriores aparecieron unos hermanos, los hermanos Hansen. Y esos hermanos Hansen, con el trabajo que hizo su padre en lentes, o sea, en anteojos, ellos lograron culminar el trabajo de su padre e inventaron el primer microscopio, que apenas solo alcanzó aproximadamente hasta 30 aumentos, o sea que aumentaba 30 veces el tamaño de un objeto, que en realidad no servía para estudiar una célula, y solo le sirvió para poder ver cosas diminutas. Luego, años después, apareció otro señor, el señor Van Leeuwenhoek. Lo que hace este señor es agarrar básicamente el microscopio que hicieron los hermanos Hansen y los volvieron más complejos. Este señor fue el primero, o sea, el primer individuo en ver organismos unicelulares. Pero antes de pasar y ver qué cosa vio el señor Van Leeuwenhoek, hubo un señor que acuñó el término célula, el señor Robert Hooke. Él acuñó ese nombre porque vio unas especies de celdas en un árbol. O sea, él sacó el corcho y después del corcho sacó una especie de laminilla en la cual él pudo visualizar celdas. Y actualmente a las celdas se le llama célula. Pero lo que realmente vio el señor Robert Hooke no fue una célula. Fueron, o fue mejor dicho, la pared celular, pero no la célula. Pero a él se le conoce como el individuo que acuñó el término célula. En cambio, el señor Van Leeuwenhoek, él sí vio organismos unicelulares. Él observó las bacterias, el primero en observar bacterias, el primero en observar también glóbulos rojos, también el primero en observar los espermatozoides. Bueno, para ese entonces todo lo que se movía para ellos era animales. Van Leeuwenhoek pensaba que lo que veía eran animales, pero él dijo animales chiquitos como que no van, o sea, no puede ser. Por eso él le llamó animáculos. Y esto fue básicamente lo principal que observó el señor Van Leeuwenhoek. Luego aquí aparece un señor llamado Ernest Chaton. Él también observó las células y él vio una especie de diferencias. Hay células que tienen núcleo y hay células que no la tienen. Entonces él a las células que no tienen las denominó procariota y a las que sí tienen eucariota. Entonces lo que hace el señor Chaton es la clasificación de células. Las clasificó en células con núcleo y en células sin núcleo. Él le llamó procaria y eucaria. Obviamente se refiere a lo que es a procariota y eucariota. Luego aparecen otros señores, el señor Schleiden y el señor Schwann, el primero botánico, el segundo zoólogo. Schleiden lo que menciona es que toda planta está formada por células, y lo que dice Schwann es que todo animal también está formado de células. Y ellos concluyen que todo ser vivo está formado de células. Entonces, ellos dos plantean la teoría celular. El primer postulado por lo cual plantean al señor Schleiden y Schwann es todo ser vivo está formado de células. Hicieron otro segundo postulado, en la cual dicen que la célula es una unidad morfológica, fisiológica y genética de todos los seres vivos.
¿Pero qué quiere decir eso? Morfológica quiere decir que estamos formados de células. Fisiológica quiere decir que toda función que haga nuestra célula, nosotros también la podemos hacer. Y genética quiere decir que las células contienen nuestro material genético, o sea, nuestro gen, nuestro ADN. Y otro postulado y último dice que toda célula se forma de otra preexistente. Esto no lo dijo los señores, lo dijo un médico, el señor Virchow o Virchow. Este médico era patólogo, o sea, estudiaba las enfermedades. O sea, lo que dice el señor Virchow es que cada célula se forma de otra que ya existía. Este enunciado del señor Virchow se parece a otro de otro señor, el señor Luis Pasteur, que dice que la vida se origina de otra preexistente. Lo que hizo el señor Virchow solamente fue cambiar o asociar el término vida por una célula. Es prácticamente lo mismo. Pero yo al señor Virchow se lo conoce como el autor de la teoría celular moderna. Solo por decir eso. Bueno, una vez haber terminado de analizar la teoría celular, vamos a entrar a hablar de los seres vivos. Ustedes saben que existen 5 reinos según el señor Whittaker. El señor Robert Whittaker dice que existen 5 reinos: el Monera, el Protista, el Fungi, el Plantae y el último Animalia. Él los organizó porque algunos organismos tenían células procariotas y otras tenían eucariotas. Luego hay otros que son unicelulares y otros que son pluricelulares. Y también dijo que uno puede ser autótrofo y el otro heterótrofo. Esa es la forma de cómo el señor Whittaker clasificó. Y lo que nosotros vamos a ver en este video son los procariotas. Entonces vamos a ver célula procariota. Pero, ¿qué cosa es una célula procariota? Empezaremos diciendo que esta célula carece de algo, carece de núcleo. Entonces ponemos carente o carece de núcleo. Pero en realidad lo que le falta es la carioteca. Es lo que en realidad no tiene. Recordar que hay una clasificación de 5 reinos, pero en la actualidad no son de 5 reinos, son de 6, porque el reino monera actualmente ya no existe. Lo que existe realmente son las eubacterias y el grupo de las arqueas. Y luego estamos nosotros, los eucariotas. Para verlo de manera evolutiva, las eurobacterias son las más antiguas. Estas no presentan histonas. Y el grupo de las arqueas sí presenta histonas. Pero tanto las eubacterias y las arqueas pertenecen al grupo de las procariotas. Por ello no podremos decir que las procariotas no tienen histonas. Lo que podemos decir es que las eubacterias, disculpen, no tienen histonas y las arqueas sí tienen histonas. Pero decir que las procariotas no tienen histonas es algo errado. A las arqueas, al grupo de arqueas también se le conoce como una especie de eslabón, ya que cuando tienen histonas se parecen a nosotros, pero cuando no tienen se parecen a las eubacterias. Es como el paso de las bacterias a las eucariotas, o sea, nosotros. Entonces aquí pondremos también que las procariotas no tienen organelas, pero estas organelas son organelas membranosas. Las procariotas no tienen organelas membranosas. Y si queremos clasificar las procariotas, tendremos que clasificarlas en dos. En el grupo de las eubacterias y en el otro grupo de las arqueas. O arqueobacterias, pero solamente se le dice actualmente arqueas. Ya con esto podremos pasar a la importancia de una bacteria. ¿Y en qué cosa es importante una bacteria? Una importancia de las bacterias es cuando hablamos de la industria de alimentos, porque gracias a las bacterias se producen algunos alimentos. Un ejemplo puede ser cómo se llama la bacteria que se usa para hacer yogur. Esa bacteria se llama la Lactobacillus. Luego hay otra que se llama la Cetobacter, que hace lo que es el vinagre. Estos son importancias en la industria de alimentos. También hay importancia en lo que es a nivel ecológico. Las bacterias son desintegradores, o sea, las bacterias toman lo orgánico y lo convierten en inorgánico. Y lo inorgánico es tomado por las plantas y lo convierte en orgánico. Es una especie de ciclo.
Luego, otra importancia ecológica de las bacterias es que fija el nitrógeno. ¿Pero qué bacteria fija el nitrógeno? La bacteria se llama el Rhizobium. Hay otra también que se llama Azotobacter, que también fija el nitrógeno. También por ello es que se le conoce a la bacteria como el serbio más exitoso de la Tierra, por decirlo así. Porque ustedes saben que el nitrógeno abunda en nuestro planeta y aquel organismo que lo puede aprovechar es quien más se beneficia. Por eso es que hay bacterias en todos lados. Otra importancia de las bacterias a nivel médico pasa que la bacteria aquí es causante de enfermedades. Aquí tenemos el anthrax, la tifoidea, el cólera, también el sífilis o la sífilis, etcétera, etcétera. Entonces hemos visto la importancia ecológica, importancia médica y la importancia alimenticia. Otra importancia se llama la importancia en la investigación científica. Por ejemplo, para la producción de medicamentos. Antes se usaba insulina para animales, ahora se usa insulina de humanos. Ustedes saben que la insulina es para los que tienen diabetes. Luego aquí hay una enzima que hace la replicación del ADN, que se llama la Taq polimerasa. Las polimerasas lo que hacen es sintetizar el ADN. Pero esta Taq polimerasa viene de una bacteria, que se llama Thermus aquaticus. Todo esto es para la industria de la investigación. Luego de ver las importancias, vamos a ver las estructuras de una bacteria. Bueno, aquí he puesto el dibujo hecho a mano por si acaso de una bacteria común y corriente y que tiene todo lo que una bacteria puede tener. Vamos a empezar de la parte de afuera, de lo más externo a lo más interno de esta bacteria. Aquí afuera se encuentra una envoltura externa. Esta envoltura externa se llama la cápsula, que está así en color medio celeste o azulejo. Esta cápsula no necesariamente está en todas las bacterias, solamente algunas. Esta cápsula está hecha de glúcidos. Esta cápsula es importante para la bacteria porque le sirve para engañar a dos individuos. Engaña a nuestra primera línea de defensa y también engaña el derivado de nuestra segunda línea de defensa. Ustedes saben que la primera línea se llama neutrófilo y la segunda línea los monocitos, pero estos se transforman en macrófagos. La cápsula lo que hace es camuflar a la bacteria para que pueda pasar nuestra primera y segunda línea de defensa, porque si la bacteria no tuviera esta cápsula, nuestra línea de defensa la reconoce como algo extraño y lo que hace es se la come. Entonces lo que hace la cápsula es evitar la fagocitosis, o sea que se la coman a la bacteria. Y esta cápsula solamente está en algunas bacterias, no las tienen todos. Luego nos seguimos introduciendo en la bacteria y nos encontramos con la pared celular. La función de la pared celular es proteger, evita que el agua se meta, o sea, protección osmótica y también protección mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque también le da forma. Esta forma que tiene es por la pared celular. La pared celular también está hecha de mureína, pero el nombre de mureína también puede ser reemplazado por el péptido glucano 1 o también péptido glicano. Vienen a ser lo mismo. Y también le pueden llamar como NAG y NAM. NAG y NAM, péptido glucano o péptido glicano, es lo mismo que mureína. NAG significa N-acetilglucosa, en cambio el otro es N-acetilmurábico. Luego aquí vamos a poner a por decirlo así, un antipared. Se llama el betalactámico. Este betalactámico es un antibiótico, o sea, un antibacteriano. Lo que hace este antibiótico es evita la formación de la pared. Es lo que hace la penicilina. La penicilina contiene el betalactámico. Lo que hace es que la bacteria ya no forme su pared celular. La bacteria cuando no tiene su pared celular, el agua ingresa en grandes cantidades y hace que la bacteria le entre mucha agua y explota. Luego nos introducimos más adentro de la bacteria y encontramos a una membrana, la membrana celular. ¿Qué es lo que hace esta membrana celular? Esta membrana es una especie de mallita que evita que no todo pase. Le vamos a poner que es una barrera semipermeable. Semipermeable significa que algunas cosas pasan y a otras no. Por eso le vamos a poner que es selectiva. Esta es a diferencia de otras membranas porque esta carece de esteroides. Y ustedes saben que los esteroides
es colesterol. Luego nos seguimos introduciendo y nos encontramos con una especie de membrana, es una proyección de la membrana, se llama el mesosoma. Este mesosoma sirve para dos cosas. Hay mesosoma lateral y mesosoma de tabique. Este mesosoma se parece a la cresta mitocondrial. Y aquí en el mesosoma lateral lo que se hace es la respiración celular. Y ustedes saben que la respiración celular se forma el ATP, pero esta genera grandes cantidades de energía. O sea, lo que hace es la fosforilación. Por eso es que el mesosoma lateral se parece a la cresta mitocondrial, porque la cresta mitocondrial hace la fosforilación. El otro es el mesosoma de tabique. Lo que hace es sujeta o sujetar al ADN en la replicación. Y ustedes saben que la replicación es una especie de cuando le sacas copia al ADN. Luego, una vez ingresado dentro de la bacteria, vamos a ver una membrana que se proyecta hacia el exterior, o sea, de adentro hacia afuera. Estas rayitas que parecen pelo, pero cuando esa especie de pelo se proyecta hacia el exterior, ya no es un mesosoma. A veces se le llama pili o pelo, o también le pueden llamar fimbria. ¿Y qué cosa es lo que hace el fili o fimbria? Este pili también hace dos funciones. Tiene el sexual y el ordinario. El pili sexual sirve para la conjugación. Es cuando una bacteria le pasa el ADN a otra bacteria, pero mediante el pili. En cambio, el otro pili, que se le llama el ordinario, esta participa en un proceso que se llama la adhesión celular. Gracias a este pili, la bacteria se puede pegar en el intestino y provoca enfermedades. Luego aquí también vamos a encontrar unas bolitas amarillas que son alimentos que guardan las bacterias. Es como una especie de reserva. Eso se llama gránulos de glucógeno, que básicamente le sirve como reserva de energía. Luego aquí encontramos a una área de la bacteria que contiene al ADN. Se llama el nucleoide. Oide significa falso. Falso porque si bien parece núcleo, porque tiene el ADN, no es un núcleo. ¿Pero por qué no es un núcleo? Porque carece de la carioteca. Luego vemos aquí al ADN, o también puesto en DNA, que está en inglés. Bueno, el ADN es circular. Este ADN también tiene doble hélice. También es desnudo. Cuando decimos desnudo, es que carece de proteínas llamadas histonas. Y recordar que el ADN solamente tiene un cromosoma. Por eso se le pone cromosoma único. Luego encontramos a unas especies de ADN, pero estas no están en el cromosoma. Por eso es que se les llama ADN extracromosomático o cromosómico. Y este ADN o extracromosómico se le llama el plásmido. En realidad no se le llama plásmido, se le llama episoma. Pasa que un episoma es todo ADN extracromosómico que se pueda transmitir, y el plásmido lo es. Pero este es algo especial, por eso se le ha puesto plásmido. El plásmido también participa en la conjugación, y el plásmido también da la resistencia. La resistencia quiere decir que en el caso de las bacterias, ellas soportan los antibióticos, y esa información de resistencia no está en el ADN, sino en el plásmido. Por eso es que es especial. Luego aquí encontramos a otra estructura que tiene su subunidad mayor y su subunidad menor. Aquí está el ribosoma. El ribosoma de la bacteria es un ribosoma 70S, y este ribosoma 70S tiene dos subunidades, el 30S y el 70S. Que diga 50S, 30S y 50S. Lo que hace este ribosoma es la síntesis de proteínas. Y luego aquí el último es esta especie de cola que se llama flagelo. Este flagelo sirve para la locomoción, el movimiento, y este flagelo está hecho de flagelina. En cambio, el flagelo de nosotros está hecho de tubulina. En cambio, esta está hecho de flagelina. Luego de haber visto la estructura de la bacteria, vamos a pasar a la clasificación. Bueno, aquí en la clasificación a la bacteria se la va a clasificar en muchas formas, pero vamos a clasificarlas aquí en tres formas: por su forma, por su pared y por su flagelo, o sea, esa colita que tiene la bacteria. Cuando tú veas a una estructura que tenga una forma media esférica, como una especie de pelota, tú le vas a llamar coco.
Luego tenemos una especie de cadena de cocos, que parecen una especie de trencitos. Cuando veas una cadena de cocos, le vas a llamar streptococo. Y si parece una especie de torre de cocos, o así como una especie de racimo, y ya no una cadena, se va a llamar estafilococo, porque estáfilo es racimo. Aquí en el ambiente hay un estafilococo, se llama estafilococo aereus, es la que causa la neumonía, un tipo de neumonía. Otra puede ser la Staphylococcus mutans, es la que provoca la caries. Este largo que está aquí se le llama bacilo. Si este es bacilo y la forma esférica se llama coco, se llama este de aquí, que tiene casi las dos formas, coco bacilo. Y este contorneado se llama vibrio. Hay uno que todos conocemos, el vibrio cholerae. De todos estos, el más común es el bacilo. Aquí vamos a ver algunos bacilos. Aquí, el bacilo de Eber es de la tifoidea, el bacilo de Hansen, de lepra, el bacilo de Lofter, de la difteria, el bacilo de Ducrey, del chancro blanco, el bacilo de Koch, el TBC, el bacilo de Bordet, esa que te causa la tos convulsiva. En realidad se llama la Bordetella pertussis, pero ponerle Bordet para que uno se pueda recordar fácilmente. Luego el bacilo de Barton, causante de la bartonelosis, esa que es la verruga peruana. Es la enfermedad en la que murió el señor Carrión. Luego también lo vamos a clasificar por su pared. Aquí hay dos, gran positiva y gran negativa. Le decimos gran por la pared celular. Pasa que el señor Christian Gram, el que inventó una forma de colorear las bacterias, hizo lo siguiente. Agarró y le puso el colorante azul. Y las bacterias se tiñeron de azul. Absolutamente todas. Pero él se preguntó acaso todas las bacterias son iguales. Y lo que hizo fue echarles alcohol para lavarlas. Y solo se despintaron un grupo. A la que se quedó pintada le pusieron positiva. ¿Por qué? Porque aceptó la coloración azul. Y a la que se descoloró, negativa por descolorarse. Y como para que se pueda ver, igual le tenía que echar un colorante. Y le puso un colorante rosado. El señor Gram dijo que hay dos grupos de bacterias. Las bacterias conocidas como gram positiva y las bacterias conocidas como gram negativas. Es decir, las bacterias que aceptaron el color y se tiñeron de azul y las otras que no aceptaron y se descoloraron. Se tiñe de azul porque esta tiene pared de mureína y esta pared es gruesa, mientras que la gram negativa tiene una pared celular delgada y al ser delgada no se pudo teñir de azul. Luego la gram positiva tiene una especie de ácido, un ácido teicoico. Por eso es que podemos reconocerla más rápido el gram positivo, porque los seres vivos que no son bacterias no tienen este ácido. Y cuando esta bacteria gram positiva ingresa en nuestro cuerpo con ese ácido teicoico, y nuestro cuerpo lo registra como algo extraño, y lo que hace es matarlo. Por eso es más fácil reconocer una gram positiva que una gram negativa. Pero en cambio la gram negativa muere con alcohol metílico, pero si la gram negativa se entra en tu cuerpo, no te vas a tomar alcohol metílico. Por eso es que la gram negativa es un poco peligrosa. La gram negativa también tiene membrana externa, también tiene poros especiales para que salgan por ahí las moléculas, porinas, y también tiene las proteínas. Esto es diferencia entre gram positiva y gram negativa. Y lo último para clasificar una bacteria es por su flagelo, esa especie de colita que tiene. Cuando la bacteria solamente tiene un solo pelo, o sea una sola colita, se le conoce como monotrica. Esta que tiene varios pelos en todos los lados, se le llama la peritrica. Hay una que está en el estómago, pero no tiene una, sino varios, pero no en todo su cuerpo, sino todos ordenados en un penacho, una especie de cola de caballo o algo así. Esa se le llama la lofotrica. Ejemplo de monotrica, el Vibrio cholerae. Ejemplo de peritrica, el Escherichia coli. Y el otro de la lofotrica, el Helicobacter pylori, la que provoca la gastritis. Este último es peligroso porque para curarte de la Helicobacter pylori, o sea, cuando tienes gastritis, primero lo que tienen que hacer es matar esta bacteria. Pero ¿cómo la matan? Te dan pastillas mucho más fuertes en la cual empeora tu gastritis. Recién, una vez muerta la bacteria, recién te pueden tratar tu gastritis. Luego pasamos a la reproducción. ¿Cómo se reproducen las bacterias?
¿De qué forma? Se reproducen de manera asexual. Esta reproducción asexual se le llama la fisión binaria. Es decir, que se divide en dos. Aquí tenemos una bacteria. Primero, si se quiere dividir en dos, tiene que multiplicarse por dos. El ADN y el mesosoma de lo que eran uno, ahora son dos. Luego que se multiplicaron por dos, después viene la división. Y cuando se divide en dos. Y estas células cada una resultan iguales. Pero hay un inconveniente con esto. Si esto fuera cierto, todas las bacterias del mundo serían iguales. Y no es así. Pero entonces, ¿cómo hicieron para diferenciarse? No es por reproducción como se hicieron diferentes. ¿Cómo se hicieron diferentes entonces? Se hicieron diferentes por transferencia horizontal de genes. Un ejemplo de la transferencia horizontal de genes, un proceso llamado la conjugación. ¿En qué consiste la conjugación? Nosotros sabemos que este material genético extracromosómico se llama episoma. Como este es un episoma especial que se puede transportar, nosotros le decimos plásmido. ¿Qué es un episoma? Es un ADN que se puede transferir. Y ustedes saben que el plásmido es especial porque el plásmido dará resistencia. ¿Y qué pasa en la conjugación? Esta bacteria saca uno de sus plásmidos, una copia, y se le entrega mediante el pili a otra bacteria. Y se hace la transferencia. Este pili es el pili sexual. Lo que queremos en la conjugación es transmitir plásmido y lo hacemos mediante el pili sexual. Recordar también que el plásmido es especial porque da resistencia ante los antibióticos. Y de esta manera estamos combinando el primer video de citología. Si te gustó la clase le puedes dar un me gusta. Si tienes alguna duda lo puedes dejar en la parte de abajo, en la caja de comentarios. O si deseas que te contesten rápido, te puedes ir al grupo de Facebook Amor Sofía. Y de esa manera resolveremos tus dudas. Les hablo de Roger y nos vemos en el siguiente tema.